Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de conjuntos o sets, otra de las características que se ha añadido al estándar EMAScript 6 para tratar colecciones. En la misma línea que los mapas, los conjuntos también nos van a servir para gestionar o tratar conjuntos de datos que sean homogéneos. No es necesario estrictamente que sean homogéneos, pero por lo general la intención de los conjuntos es tratar colecciones de datos homogéneos. La principal diferencia con los mapas es que mientras que aquellos son colecciones de elementos pares clave-valor, es decir, elementos que vienen definidos o caracterizados por una clave que se mapea contra un valor, en el caso de los conjuntos los elementos son más sencillos, son simplemente objetos de cualquier tipo, pero sin tener ningún tipo de clave asociado. Creamos un conjunto utilizando la función constructora set en combinación con el operador new. Los conjuntos se corresponden con la idea matemática de conjunto y como tales nos van a ofrecer una serie de métodos que nos permitirá hacer las operaciones básicas sobre el tipo de conjunto. Por ejemplo, reconocer si un elemento pertenece al conjunto, añadir un elemento al conjunto, eliminar elementos del conjunto, recorrer todos los elementos del conjunto, etcétera, etcétera. Si miramos el prototipo, pues podremos ver las funciones que ofrece el objeto conjunto. A continuación, vamos a hacer un repaso de prácticamente todas ellas. Comencemos por rellenar el conjunto, por añadir elementos al conjunto. Por simplicidad voy a utilizar como elementos del conjunto números, pero cualquier tipo de objeto sería válido. La forma de añadir elementos nuevos al conjunto es utilizando la función add. Por ejemplo, añadimos el elemento 3, añadimos el elemento 4, añadimos el elemento 8. Y ahí vamos viendo ya cómo está quedando el conjunto. El array que constituye las entradas no es más que un array con los elementos que vamos añadiendo. Y sobre esos elementos que vamos añadiendo son sobre los que operarán los métodos de su prototipo. Si por ejemplo ahora añado de nuevo el elemento 8, que ya lo añadí antes, ¿qué es lo que pasará? Pues como veis, no pasa nada. Como ya el elemento existía, no se repite. Y esa es una de las características de los conjuntos, que nosotros podemos añadir todos los elementos que queramos. Pero si hay repeticiones, las repeticiones no se tienen en cuenta, no se añaden. Ya es un elemento que pertenece al conjunto y por tanto no se añaden. Posiblemente la operación más básica y más utilizada sobre un conjunto sea la de comprobar si un elemento pertenece o no a ese conjunto. Y se hace simplemente con el método has. ¿Tiene el conjunto S el elemento 2? Pues no lo tiene. ¿Tiene el conjunto S el elemento 3? Pues sí lo tiene. También será muy útil en ocasiones eliminar elementos de un determinado conjunto, que se hace con la función o el método delete. Si intentamos borrar un elemento que existe, como por ejemplo el 3, pues nos devuelve un valor true, es decir, que se ha podido borrar y efectivamente el conjunto ahora se ha reducido en un elemento, ya no aparece el 3. Si intentamos borrar un elemento que no exista, por ejemplo el 9, pues simplemente nos devuelve un false y el conjunto obviamente se mantiene tal y como estaba. También podemos crear conjuntos desde el principio con sus elementos, al menos con un conjunto de elementos iniciales. Para ello pasamos como argumento del constructor set un array con los elementos del conjunto, tal y como aparece ahí. Por otro lado, otra de las operaciones que haremos frecuentemente será recorrer o iterar el array. Y podemos hacerlo como iterable que es, ya que todas las colecciones son iterables, podremos hacerlo con un bucle de tipo for of. Por ejemplo, for let elemento of el conjunto S, pues imprime por consola el elemento. Y ahí tenemos todos los elementos impresos uno a uno.
Además de poder utilizar un bucle de tipo for/of, al igual que pasaba con los mapas, también el propio conjunto, el objeto conjunto, ofrece un método forEach que funciona exactamente igual que hacía con los mapas. Es decir, para el conjunto S recorre y aquí le pasamos como argumento una función de callback que va a tener pues el elemento como argumento y la función que queramos. En este caso, el cuerpo de la función que queramos. En este caso simplemente pues vamos a imprimir el elemento y ahí está. Es exactamente equivalente al bucle de arriba. Cada uno pues elige el que más le guste. Y finalizaremos este vídeo sobre conjuntos hablando de 3 operaciones muy básicas que se suelen utilizar bastante cuando se trabaja con conjuntos y que no vienen implementadas en el prototipo. Hay que implementarlas a mano, pero veremos que es muy sencillo. Se trata de la unión, la intersección y la diferencia. La unión de 2 conjuntos es una operación que da lugar a un nuevo conjunto con los elementos del primero y del segundo. Obviamente aquellos que se repitan en el primero y en el segundo solamente aparecerán una vez. Por otro lado, la intersección de 2 conjuntos es una operación que da lugar a un nuevo conjunto con los elementos comunes a los conjuntos originales. Y por último, la diferencia entre 2 conjuntos sería un nuevo conjunto que tiene como elementos los que están en el primero pero no en el segundo. También se habla de una diferencia simétrica que sería un nuevo conjunto cuyos elementos son aquellos no comunes a ninguno de los 2 conjuntos originales. La unión de 2 conjuntos se realiza de una forma muy sencilla. Si queremos hacer la unión de 2 conjuntos A y B, simplemente declaramos un nuevo conjunto y le pasamos como argumento un array que contenga los elementos del conjunto A y del conjunto B. Ese array podemos definirlo, podemos expresarlo de esa forma que estamos viendo ahí, utilizando el operador split sobre A y sobre B. Ese operador me convierte el conjunto en sus elementos separados por coma. Utilizando los corchetes simplemente construimos un nuevo array y con ese array como argumento se obtiene el nuevo conjunto. Observad que el conjunto unión obtenido de esta forma tiene 7 elementos, no 8, ya que el elemento 4 está repetido tanto en los conjuntos A como en el B. Y ya hemos dicho que un conjunto no puede repetir sus elementos. La intersección también se lleva a cabo de una forma muy sencilla, pero en este caso hay que pensar un poco más. Se hace creando un nuevo conjunto, igual que antes, pero en este caso los elementos se obtienen filtrando sobre uno de los 2 conjuntos de esa manera. Es decir, primero creo un array con los elementos del conjunto A, también lo puede haber hecho con el conjunto B, y filtro los elementos de A que están en B, mediante la operación o el método filtro del objeto array y también utilizando por otro lado como función de callback para realizar el filtro el método hash del conjunto B. Podría haber hecho lo mismo intercambiando el conjunto A por el B, es decir, podría haber filtrado sobre B, pero utilizando la función de pertenencia hash sobre el elemento A. Vemos como la intersección tiene un solo elemento, que es el elemento común, el elemento 4. La manera de hacer la diferencia es muy parecida al caso de la intersección. Simplemente, como condición del filtro, imponemos que el elemento no se encuentre en el segundo conjunto. Y para hacer la diferencia simétrica podemos aplicar todo lo que hemos aprendido antes. Hacemos una nueva diferencia, que sería esa diferencia 2, pero al contrario que la diferencia 1, es decir, hacemos la diferencia entre el conjunto B y el conjunto A. Y finalmente hacemos la unión entre la diferencia del primer conjunto menos el segundo con la diferencia del segundo conjunto menos el primero. Y obtendríamos pues eso, todos los elementos
que no son comunes ambos conjuntos, es decir, todos menos el 4. Para terminar, diremos que, igual que ocurría con los mapas, todo lo que se puede hacer con conjunto también podríamos hacerlo con objetos de JavaScript, obviamente. Con objetos de JavaScript siempre podemos hacer todo. Pero indudablemente, si nuestro problema consiste en manipular una colección de elementos normalmente homogéneos, pero también podrían ser heterogéneos, sobre lo que queremos comprobar si existe un elemento, si no existe un elemento, añadir elementos, quitarlos, hacer intersecciones, diferencias y todo este tipo de operaciones, obviamente el uso de un conjunto nos va a resultar muchísimo más práctico que hacer lo mismo utilizando objetos planos de JavaScript.